Hola amigos, bienvenidos al video número 19 de su curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a estar revisando los usos de la herramienta función lógica, ¿sí? Para algunos cálculos basados en condiciones. Para este caso vamos a utilizar el ejercicio que vamos manejando en nuestra nómina, ¿okay? Y vamos a calcular ahora para el primer ejercicio, vamos a calcular el bono nocturno del trabajador. Fíjense que entre los datos que tenemos los trabajadores tenemos el turno en el que está ubicado el trabajador esta semana. El turno, fíjense que son diferentes 3 turnos, mañana, tarde o noche. Y debo calcular el bono nocturno solamente de los trabajadores efectivamente que tengan el turno de la noche. Vamos a dejar entonces que una fórmula se encargue de tomar la decisión de a quién darle el cálculo y a quién no hacer el cálculo dependiendo del turno en que esté ubicado. Okay, para eso entonces vamos a usar unas funciones que están dentro del grupo denominado funciones lógicas, porque de alguna manera ellas emulan la lógica humana para la toma de decisiones. Agregamos entonces una columna del lado derecho del sueldo, que vamos a colocarle en este caso bono nocturno, y vamos a ver los parámetros de la herramienta para que ella sea la que en este caso le indique a Excel, o en este caso cuáles son los trabajadores a los cuales hay que calcular el bono nocturno. Ejemplo, el primer trabajador, que se llama Andrés Garza José Eduardo, fíjense que está en el turno de la mañana, o sea que no le corresponde un bono nocturno, pero sí le corresponde a un trabajador que está en la fila 11, que se llama Acosta Contreras Juan. Y así él debe verificar a quién le va a calcular el bono nocturno, a quién no, ¿ok? En este caso nos colocamos en la primera celda donde queremos el cálculo y nos vamos a fórmulas, categoría, funciones lógicas, función lógica, sí. Esta función tiene 3 argumentos o elementos que debemos suministrarle. Uno es la prueba lógica, el otro valor si es verdadero y el otro valor si es falso. ¿Qué es la prueba lógica? Es la condición que nos toma configurar para que la fórmula sea la que se encargue de verificar si se cumple o no esa condición. Aquí la condición es si la celda que contiene el turno del trabajador, que en este caso es la celda AD4, si AD4 es igual, abro comillas, como es un texto, lo vamos a escribir entre comillas, si es igual al turno de la noche, y cierro comillas. Ok, si la sintaxis de la pregunta está correctamente escrita, fíjense que me dice la respuesta. Me dice, mira, AD4 no es igual a la noche, o sea que es falso. Falso es cuando no cumple con la condición y verdadero es cuando cumple con la condición. Como la idea de la fórmula es que funcione en cualquiera de los dos casos, vamos a indicarle aquí el valor si es verdadero, es qué haría la fórmula si se consigue con un trabajador que efectivamente tenga el turno de la noche. Supongamos que es un porcentaje del sueldo que hay que calcularle. En este caso el resultado va a ser una fórmula. El sueldo del primer trabajador está en M4. Supongamos que es el 25% del sueldo, sería M4 por 25%. Y si es falso, 0, porque no se le va a calcular ningún tipo de bono. Aquí se le estamos dando los parámetros. La prueba lógica, que será la condición que va a cambiar de fila a fila. Y para verificar si se cumple o no, por ejemplo en este caso es AD4, luego será AD5 hasta la última fila de nuestra nómina. Si es igual a la noche, si eso es verdadero, va a ejecutar un cálculo. Y si es falso el valor resultante, le va a colocar 0 en la celda. Vamos a decirle aceptar y observen ahora qué hace la herramienta. Ok, fíjense que en algunos casos solamente que cumplía con la condición le colocó que estaba en el turno de la noche. Entonces fíjense amigo que en este caso la fórmula va semanalmente, cuando roten a los trabajadores de turno, a recalcular en este caso para la semana a quién le corresponde calcular el bono nocturno. Y es buena forma de mantener nuestra nómina, los cálculos de nómina siempre actualizados, sin en este caso la intervención manual de los usuarios con tanta frecuencia. Otro caso puede ser, por ejemplo, fíjense, yo tengo la edad de los trabajadores en la columna edad. Yo quiero saber, de acuerdo a la edad de los trabajadores, cuáles trabajadores estarían en el estatus de jubilación. Por ejemplo, me dice, mira, quiero saber, por ejemplo, de los trabajadores de acuerdo a la edad, cuáles son las personas que si tienen más de 60 años, si tiene 60 o más años de edad, entonces hay que colocar una observación de que deberíamos verificar, de acuerdo a las normativas del Seguro Social, cuáles personas pasarían a jubilación. Fíjense que hay un conjunto de personas que tienen 50, 43, 50. Fíjense que vamos a verificar, no hay muchos trabajadores que tengan más no tengan, que tengan más de 50 o 60 años. Entonces, para efectos de nuestro ejercicio, supongamos que la condición sea mayores a 50. Verificando acá, parece que no hay muchos trabajadores que tengan 60 años. La mayoría de los trabajadores tienen un promedio de 50 años, 55.
pero no está en el rango de los 55. Vamos a probarlo, por ejemplo, en este caso con 50 o 55. Si la persona tiene más de 55 años, que le diga revisar, por ejemplo, plan de jubilación. Voy a agregar aquí una columna, insertar, y entonces aquí esto va a ser simplemente una nota. La nota simplemente va a decir revisar plan de jubilación o no, o simplemente la celda va a quedar vacía. Y vamos a revisar el plan de jubilación a las personas que tengan más de 55 años. Entonces él debe verificar cada una de la edad de los trabajadores y ver cuál persona tiene más de 55 años. Y vamos a ver que eso lo haga él a través de una fórmula, una función lógica así. Aquí la prueba lógica es que si la edad del trabajador, que es de 4, es mayor, el símbolo mayor y menor lo tiene usted en el teclado, generalmente siempre está en la parte inferior izquierda del teclado. Si de 4 es mayor a 55 años, colocarle 55, entonces revisar plan jubilación. De lo contrario, la celda debería quedar vacía. Si tú quieres que la celda quede vacía, simplemente puedes colocar doble comilla, porque si dejas sin colocar ningún valor, él completaría. Aquellas personas que no cumplan la condición, colocaría la palabra falso. O yo quiero que la celda quede vacía, coloco doble comilla en el valor si es falso. Aceptar. El hacer recorrido, vamos a ver, no hay ningún trabajador, fíjense, que tenga más de 55 años, por lo que yo les comentaba, pero podemos modificar la fórmula. ¿Qué pasa si yo cierro el asistente y quiero ver nuevamente el asistente? Presiono acá en la barra de fórmula el botón FX o de fórmula insertar función, que aquí lo tenemos mucho más grande, y él abre nuevamente el asistente. Como no hay trabajadores que tengan más de 55 años, vamos a probarlo con 50. Colócame con una nota a las personas que tengan más de 50 años que hay que revisarle su plan de jubilación. Ahora sí, aceptar, y observen que te coloco una nota a todos los trabajadores que tienen más de 50 años, que fíjense que aquí efectivamente si tenemos personas que tienen más de 50 años y a todos estos hay que revisarle el plan de jubilación. Okay, si queremos delimitarlo un poco más, fíjense, basta con cambiar la fórmula, supongamos que tengan más de 51 años, ok, FX, y aquí le colocamos entonces la condición que sea más de 52 años. Dice que automáticamente ahora revisa, y fíjense que no hay trabajadores que tengan más de 52 años, pero lo que le comentaba del ejercicio. Entonces vamos a dejarlo, por ejemplo, que tengan más de 51 años. En la fórmula le indicamos entonces que tengan más de 51 años. Aceptar. Y ahora fíjense que sí hay algunas personas al cual hay que revisar el plan de jubilación porque tienen más de 51 años de edad. Entonces fíjense que esta sería aquí la herramienta en la que se encarga de buscar y marcar a las personas que cumplen con esa condición. Y yo puedo sacar inclusive un reporte y decir, bueno, sacamos un reporte de las personas a las cuales hay que verificarle su plan de jubilación. Solamente marco a revisar jubilación y sería este grupo de trabajadores que tenemos acá listado en forma de filtro. Este grupo de trabajadores serían las personas que hay que revisarle el plan de jubilación de acuerdo a las condiciones que me establecieron. ¿Ok? Después lo vamos a hacer un poco de acuerdo a la ley venezolana, que incluye varias condiciones, edad, por ejemplo, edad y sexo. Pero simplemente en forma sencilla, con una sola condición, podemos hacerlo directamente con la función o el asistente de la función lógica así. Voy a quitarle el filtro que establecí para mostrar el 100% de los datos, y aquí tenemos entonces una nota para los trabajadores al cual hay que revisarle el plan de jubilación. Si quiero, por ejemplo, otro ejemplo de las funciones lógicas puede ser, por ejemplo, con la cantidad de hijos. Supongan que yo tengo que marcar las personas, a los trabajadores que vamos a incluir en el plan en este caso vacacional. Son los trabajadores que tengan hijos. Entonces yo voy a agregar aquí una nota hacia la derecha, plan vacacional. Aquí tenemos entonces la columna plan vacacional. Voy a ajustar el texto. Ok, aquí está plan vacacional y simplemente va a decir sí o no, si la persona vamos a incluir en el plan vacacional o no. ¿Quiénes van a estar incluidos en el plan vacacional? Los que tengan hijos, o sea que la cantidad de hijos sea mayor a 0. Entonces lo vamos a fórmula, lógica, función lógica, sí. La prueba lógica sería en este caso, si la cantidad de hijos, comenzando con el primer trabajador, que sería AG4, es mayor a 0. Mayor a 0 cantidades de 1 en adelante. Si es verdadero, le colocamos sí, que sí está incluido en el plan de jubilación, en el plan, perdón, vacacional. Por la cantidad de hijos, si tienen hijos, por lo menos uno está incluido en el plan vacacional. Y si están 0 o no tiene hijos, simplemente le vamos a decir que no está incluido en el plan vacacional. Aceptar. Y observo automáticamente con el metabula los trabajadores me dice cuáles están incluidos en el plan vacacional y cuáles no.
Yo puedo sacar un reporte ahora de las personas que vamos a invitar al plan vacacional, que sean las que sean diferentes que no, y por ejemplo que tengan la sucursal de Caracas. Y este sería el grupo de trabajadores que trae incluido en el plan vacacional de la ciudad de Caracas, y esta son la cantidad de hijos que tiene el plan, los trabajadores. Inclusive aquí lo tenemos entonces, fíjense que las columnas que tenemos adicionalmente hemos seguido tabulando información, por ejemplo, y que están trabajadores que están incluidos en el primer plan, en el plan vacacional, que estén en la sucursal de Caracas y que estén, por ejemplo, en el turno de la mañana y no en la tarde y no en la noche. Sería este grupo de trabajadores que están acá, son los que tienen hijos, que están en un turno diferente a la noche y que están en la sucursal de Caracas. Entonces sería este reporte, este sería el grupo de trabajadores que queríamos incluir entonces en el plan vacacional. Entonces fíjense que muchas veces la data que manejamos en Excel vamos a tener que someterle a algunos cálculos condicionales para poder tabularlo, hacer algunos cálculos como el caso del bono, como en el caso del bono nocturno. Y también en este caso para indicarle cuáles tenemos que tomar notas para el plan de jubilación o cuáles son las personas que vamos a invitar en este caso a nuestro plan vacacional. Esta función lógica también la podíamos hacer tomando un banco de datos de aspirantes a un puesto, de filtrar cuáles son los que cumplen con ciertas condiciones, ¿ok? O hacerlo con una fórmula que me indique directamente cuáles son las personas a las cuales yo debería en este caso llamar para una entrevista. Le vamos a quitar aquí entonces el filtro nuevamente, borrar. Okay, aquí tenemos por ejemplo, algunas variantes, por ejemplo, de esta función lógica, sí. Otro caso sería, por ejemplo, de que evalúe un valor numérico. Por ejemplo, supongamos que las personas que tengan un sueldo mayor, por ejemplo, que tengan un sueldo mayor a mayor a 36.000 bolívares, por ejemplo, o mayor a 30.000 bolívares, están por encima de los sueldos promedios. Entonces vamos a colocar aquí una columna, insertar, y yo quiero colocar, por ejemplo, aquí el nivel, el estatus de acuerdo al sueldo. Entonces la condición es, si la persona gana más de 36.000 bolívares, entonces tiene un sueldo alto. Ok, tiene un sueldo alto, o si está por debajo de los 36.000 bolívares, tiene un sueldo medio. Entonces nos vamos aquí a fórmula, función lógica así, y la condición es que si el sueldo del trabajador, que en este caso sería N4, si N4 es mayor a 36.000, que es el parámetro que me están dando de medición, si es verdad, entonces la persona tiene un sueldo alto. Y si es falso, o sea, si la persona no gana más de 36.000 bolívares, entonces la persona tiene un sueldo medio. Entonces son dos posibles resultados, que sea alto el estatus del trabajador o que sea medio. Aceptar, y observen ahora que tenemos entonces, podemos ver entonces cuáles son los trabajadores que tienen un sueldo alto, okay, simplemente por medio de una etiqueta, y podemos filtrar ahora un reporte de todos los trabajadores que tengan un sueldo alto. Okay, aquí los tenemos, todos los trabajadores son los que ganan más de 36.000 bolívares y que estén ubicados, por ejemplo, en una sucursal específica, que estén ubicados, por ejemplo, en la sucursal de Caracas, que tengan un sueldo alto. Aceptar, sería este grupo de trabajadores. Y aparte de eso también, por ejemplo, que tengan un sueldo alto y que tengan de sexo femenino, y que el sexo en este caso sea femenino. Aquí tenemos entonces las únicas dos personas en la empresa que tienen un sueldo alto, que están en la sucursal de Caracas y que son de sexo femenino. Estas dos personas. Y para quitar el filtro, recuerden que nos vamos a datos, borrar. Aquí tenemos algunos ejemplos sencillos de cómo usar la función lógica así. Claro, en la función lógica se vale auxiliares para hacer cálculos mucho más complejos, pero acá tenemos varios ejemplos, mejor dicho, por ejemplo, unos haciendo unos cálculos y otros simplemente tabulando la información utilizando esta función. Bueno amigos, espero que les aproveche entonces esta primera parte de las funciones lógicas sí, y nos vemos entonces en el video número 20. Buen día.